Me gusta utilizar espátulas de madera cuando cocino, pero por mucho cuidado que tenga al lavarlas, si las hierve en agua corriente de 3 a 5 minutos sale mucha suciedad y grasa. Así que le recomiendo hervir las espátulas y cucharas de madera de vez en cuando para mantenerlas limpias. Cuando hay que verter el líquido de una jarra medidora llena, tiende a derramarse. Se puede sumergir el asa de la jarra en una botella y por la ranura el líquido muy fácil va a donde tiene que ir. Para ahorrar tiempo al decorar huevos de Pascua con film, coloca unos huevos en un recipiente y vierte agua hirviendo. En 3 segundos estarán listos. Para cortar el papel de aluminio en trozos iguales, mida la cantidad necesaria y dóblelo, poniendo un hilo de algodón grueso en el interior. Si necesita varios trozos iguales, doble el papel en varios pliegues y utiliza otro hilo. Tire del hilo por ambos lados y consigue un corte muy recto. Haga lo mismo por el otro lado. Para escurrir fácilmente el líquido de una lata de verduras, puede utilizar una rejilla. Es rápido y fácil. Gracias por el consejo a mis suscriptores. Cultivar cebollas para pluma es muy fácil. Tome cebolletas y corte una pequeña parte arriba de cada bulbo. Necesita una bolsa de plástico gruesa y el papel higiénico o servilletas más baratos. Coloque el papel en varias capas en la bolsa, humedézcalo con agua. La altura de esta capa húmeda debe ser de 1 centímetro. El líquido no debe ser visible, pero al presionarlo sobresale un poco. Coloque los bulbos en un sustrato húmedo muy apretados, levante los bordes de la bolsa, apriételos y haga un par de exhalaciones en la bolsa a través de un tubo. Ate bien la bolsa. La humedad y el dióxido de carbono favorecen mucho el crecimiento. Deje la bolsa en un lugar oscuro y fresco durante 2 o 3 días para que las cebollas arraiguen bien. Después, expóngalas a la luz. Al cabo de 10-12 días aparecen esas plumas verdes. Espere un poco más hasta que lleguen a la parte superior de la bolsa. Entonces, abra la bolsa y crezcan con pleno acceso al aire. Para evitar un olor desagradable en un recipiente hermético como un termo, vierta un poco de sal en el interior antes de guardarlo. Trituramos los trozos de remolacha cocida, los huevos y la sal con una batidora. Mezclamos los 2 tipos de harina en otro bol. Yo utilizo harina integral y harina de maíz. Añadimos el puré de remolacha y un poco de aceite vegetal a la harina. Amase hasta obtener una masa lisa y uniforme. La masa es muy ligera y esponjosa. Forme una bola, tape y deje reposar unos 30 minutos. Para evitar poner demasiada harina encima, tome una toalla de papel. Espolvoree un poco de harina en su interior y embólsela. Seque la masa con el saco de harina según necesario. Extienda la masa en una capa fina, recorta una onda como esta. Con una manga pastelera, rellene el centro con un relleno para pelmeni. Humedezca con agua todos los bordes. Levante la parte inferior de la masa, presione ligeramente y comience a retorcerla. Obtendrá una rosa como esta. Cueza las rosas al vapor durante 20 minutos. Son pelmeni muy brillantes, bonitas e inusuales. Le muestro cómo hornear un bizcocho a la ligera. Cubre el fondo del molde con papel de horno y vierte la masa. Para que el bizcocho quede plano, hay que sacar todo el aire. Gire suave el molde de un lado a otro o golpéalo ligeramente sobre la mesa. Muy a menudo, al hornear bizcochos y pasteles, estos se hinchan en el centro. Para evitarlo, envuelva el molde en una toalla húmeda y métalo en un horno precalentado. Deje la toalla dentro durante la cocción. La superficie del bizcocho queda plana. Retire la toalla, deje enfriar un poco, desmolde y deje enfriar por completo retirando el papel de fondo. Para dividir el bizcocho en 2 partes iguales, marque la altura correcta e inserte unos palillos alrededor del pastel. Tome hilo de algodón grueso, también puedes utilizar hilo dental. Envuelva el bizcocho con el hilo sobre los palillos, cruce el hilo y tire. El hilo corta el bizcocho también como un cuchillo afilado. Tendrá 2 trozos perfectamente iguales. Para dosificar la cantidad correcta de bayas en una sola capa, mide el diámetro del bizcocho, ajuste un molde desmontable al diámetro deseado, rellene el anillo con bayas congeladas o frescas, coloque las bayas medidas encima de la tarta y vierta la gelatina sobre ellas. Por cierto, si viertes la gelatina tibia sobre las bayas congeladas, todo se hela muy rápido. Así la tarta estará lista en un abrir y cerrar los ojos. Si solo queda una batería para reemplazar en la casa, la segunda podemos hacer de papel de aluminio.
Una pieza enrollo en un cilindro. Ahora hay 2 baterías. Las instalo en el dispositivo y todo funciona bien. Para evitar que los huevos revienten durante la cocción, hay que meter unos fósforos en la cacerola. Gracias por el consejo. Ahora los huevos siempre se cocinan perfectamente. El corta uñas ayudará a resolver muchos problemas cotidianos. Por ejemplo, una lima de uñas pequeña que siempre tiene reemplazará un destornillador y ayudará a asegurar el asa de la olla. Y también ayudará a salvar manos y dientes para los amantes de las pipas, porque así es muy cómodo abrirlas. Un corta uñas saco la lima de uñas en un ángulo de 90 grados. Resulta una construcción muy estable que puede reemplazar fácilmente el soporte de la espiral si se pierde repentinamente. Si la espiral se rompió en varios pedazos, entonces el corta uñas también ayudará. La mayoría de las veces abrimos latas de este modo. Colocamos el cuchillo en la parte superior y luego la parte abierta hay que levantarla con algo afilado. Si la parte cortante de abrelatas no se coloca en la parte superior sino en el costado, entonces la tapa de la lata se corta por completo y está abierta. Para que los bordes de los rollos de papel de hornear o papel de aluminio estén siempre rectos o no torcidos, pongo una tabla grande sobre la mesa y al lado otra igual. Mido el tamaño deseado de papel y lo corto con un cuchillo, colocándolo en el espacio entre las tablas. Un guante de goma bastante bueno pero un poco roto, no lo tiro. Lo corto en pedazos, corto la parte inferior del guante y los dedos enteros. Para tapar una pequeña herida, hago unos cortes en una tirita, quito el papel protector y pego tiras finas en cruz. Ahora la tirita se pegará muy bien. Yo uso un dedo de guante como protección contra el agua y la humedad. Y esta parte del guante se puede usar como un corcho para una botella si se ha perdido. Corto la parte del guante que suele cubrir la muñeca en tiras anchas. Resultan bandas elásticas buenas. Se pueden utilizar de diferentes formas. Con la ayuda de una banda elástica de este tipo, fijo la bolsa en el bote de basura. Sello el paquete con cereal para que no se esparza. O pongo bandas elásticas en la tabla de cortar y la tabla no se desliza sobre la mesa mientras cortamos. Para mantener los plátanos más tiempo sin oscurecer, separo los plátanos uno por uno y cierro la cola superior con un pequeño trozo de papel de aluminio. También se puede usar cinta adhesiva. Guardo los plátanos a temperatura ambiente y no en la nevera. Un dato interesante, para ablandar esa carne pongo una cáscara de plátano en el agua. Claro que la lavé bien. Al final, tiro la cáscara de plátano y la carne queda buenísima. Si cortamos grandes inflorescencias de coliflor en pedazos, tenemos muchas migajas. Son las flores más deliciosas y delicadas. Para evitarlo, con un cuchillo hago un corte en la parte densa de cada inflorescencia y luego las separo con cuidado con las manos. Las flores se rompen, pero no se desmoronan. Para triturar rápidamente las papas hervidas, las coloco en un colador y la presiono con un tazón. Queda excelente el puré y para darle gusto y lograr la textura más delicada, le agrego mantequilla y leche caliente. Y lo bato sin falta. Una forma interesante de cortar alitas de pollo. Corto la tercera falange de cada ala. Hago un pequeño corte en la siguiente parte del ala, donde hay 2 huesos y con muy poco de esfuerzo saco los huesos. Le doy la vuelta al ala y también realizo pequeños cortes en círculo y le vuelvo a dar la vuelta para obtener un brote así de una ala de pollo. Y los marino con cualquier especia. Yo tengo pimentón, pimienta negra molida, cilantro molido, ajo seco, albahaca y sal. Y para que las alitas se marinen mucho mejor, las lleno de agua mineral con gas. Las pongo en la nevera al menos durante la noche. Después la coloco en la bandeja cubierta con papel y en un horno precalentado a 190 grados las cocino durante unos 35-40 minutos. Resultan brotes tan dorados y hermosas de esas alitas y son muy sabrosos y tiernos. También se puede usar tiras anchas de guantes de vinilo. No se estiran tan bien, pero fijan perfectamente. Las uso a menudo para sujetar una manzana picada. No se rompe si llevamos una manzana con nosotros y no se oscurece tan rápido. Si en casa se queda solo el pan duro, se puede hacerlo fácilmente caliente y tierno. Envuelvo cada trozo de pan en una hoja de papel de aluminio. Pongo esos trozos en una tostadora y los caliento. El pan no se dora en el papel de aluminio, pero se vuelve caliente y suave.
Hoy estoy haciendo sopa de crema de champiñones. No los lavaré, solo los limpiaré bien con un paño o una toalla de papel. Les daré un pequeño secreto, incluso con champiñones no muy frescos, los míos ya se han oscurecido, se puede hacer una sopa cremosa y clara. Basta con quitar la parte oscura de los champiñones con una cuchara, la que se encuentra debajo del sombrero. Pongo los champiñones en una bandeja, también los trozos de papas bastante grandes, así como cebollas picadas, sal y pimienta negra molido al gusto. Rocío con aceite vegetal. Horneo champiñones con verduras en un horno precalentado a 200 grados unos 18-20 minutos. Pongo los champiñones y las verduras preparadas en una cacerola. Vierto agua caliente, agrego una pizca de mejorana y tomillo. Vierto la nata, cuanta más nata, más clara resultará la sopa. Cuando hierva, la cocino durante 1 o 2 minutos y apago el fuego. Usando una licuadora, mezclo la sopa hasta que se quede suave. Un poco de hierbas la harán aún más atractiva.